¿Ya? Dispongamos nuestro corazón, ¿ya? Me incluyo también porque la palabra es para todos. Hoy día hablaremos de buscar la sabiduría. El título es Busca la sabiduría, ¿ya? La cita bíblica, Proverbios 2, del 1 al 7. Proverbios 2, del 1 al 7. Si tiene su Biblia o tiene su teléfono, la Biblia en su teléfono. La sabiduría, que muchas veces nos falta, hermano. Muchas veces nos falta la sabiduría a nosotros para actuar en nuestra vida diaria. Nos falta. 2 del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la palabra la buscares y la escudriñares, importante esa palabra, hermano, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hasta ahí. Le señalaba esa palabra escudriñar, ¿cierto? Porque de repente, escuchamos esa palabra, ¿cierto? Escudriña la Escritura. Jesús también dijo escudriñar las Escrituras, ¿ya? Porque ahí está la vida, en las Escrituras, ahí está la sabiduría. Pero ¿qué es escudriñar, hermano? Y eso es escarbar, ¿cierto? Escarbar. No hablamos de abrir nuestra Biblia, ¿cierto? Leer un versículo y ya es todo. Ya leí mi versículo de hoy, ya hice mi devocional, eso es todo, feliz. Pero acá la Escritura nos habla de escudriñar. Y eso es escarbar en las Escrituras. Estudiar las Escrituras, hermano. Ya no solamente leer de forma superficial, porque hay un contexto histórico detrás de un libro, ¿cierto? Detrás de Mateo, detrás de los Evangelios, detrás de acá mismo Proverbios. Hay un trasfondo, ¿cierto? Cultural, un trasfondo espiritual también. Por eso nos manda a escudriñar las Escrituras. Debemos estudiar la palabra del Señor, hermano. Y así vamos a encontrar los tesoros que ella tiene. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa realmente estar preparado? ¿Será de forma académica, en la universidad, en la educación media? ¿Qué es lo que realmente educa a una persona? ¿Qué es lo más importante que debemos nosotros conocer como personas? ¿Qué es lo más necesario en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría? ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos tener como cristianos? Y es lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? La sabiduría. La Biblia dice: en todo tu aprendizaje obtén sabiduría. ¿Ya? Sabiduría, inteligencia. Y una vez escuché un dicho que dice: hay que ser sabio, no inteligente. Porque el inteligente, ¿cierto?, aprende de sus propios errores. Mas el sabio aprende de los errores de los demás. Si tú vas a cometer un error o vas a hacer algo y ves que al otro le funcionó mal, ¿por qué lo vas a hacer tú si sabes que te va a salir mal? Entonces, eres sabio y no lo haces. ¿Por qué? Porque a él ya le pasó, entonces, ¿cómo me va a pasar a mí? Pero ahí está el punto, hermano, que muchas veces nos falta eso y lo hacemos igual. Igual. Sabiendo que al otro le fue mal en cierto asunto, nosotros lo volvemos a hacer y cometemos y caemos en el mismo error. ¿Ya? Entonces ahí nos falta ser sabios. En los primeros versículos: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, atento el oído a la sabiduría, si inclinar tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el camino de Dios. Dice: y la escudriñares como a tesoro. ¿Se fijan? Para buscar los tesoros hay que escarbar, ¿cierto?
El cobre, para sacar el cobre, que es un metal valioso, ¿cierto?, para nuestro país. Para sacar el oro también, se hacen minas, se hacen hoyos, se escarba. Hay un programa, ¿cierto?, en la televisión, en cierto canal, que dan un programa sobre el oro y muestran cómo escarban ellos en la tierra, en los ríos, mueven toneladas y toneladas de tierra, hermano, para encontrar oro. Y eso es precisamente lo que significa la palabra escudriñar. Cuando tú escudriñas la palabra, las escrituras, debes sumergirte en la palabra de Dios, ¿cierto? Mínimo tener un diccionario hebreo y griego, ¿ya? Y de ahí, en base a eso, poder estudiar la escritura, hermano, la palabra, ¿ya? Entonces la sabiduría debemos buscarla como plata, hermano, como tesoro, como un tesoro escondido. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar a ser mejores personas, mejores cristianos. En el capítulo 28 de Job, él explica el proceso de las minas, ¿ya? A lo mejor te dirá cómo en ese tiempo ya había minas, sí, y así es, hermano. En ese tiempo ya buscaban tesoros debajo de la tierra. Estaban entrando en las profundidades de la tierra, dice Job, en donde inclusive el ojo de águila nunca ha ido, entrando a las profundidades del vientre de la tierra, en las profundidades debajo de las aguas, para sacar diamantes, oro y plata en aquel entonces. Y Job dice acá, cierto, que hacen eso para encontrar tesoro terrenal, pero nadie puede encontrar la sabiduría. En el 28 del 12 al 13 de Job, capítulo 28, 12 y 13, dice: ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en tierra de los vivientes. No está aquí la sabiduría, hermano. ¿Dónde está? ¿De dónde viene la sabiduría? Cuando dice el Señor que la sabiduría debemos pedirla y Él la dará en abundancia, ¿cierto? Pide sabiduría y yo te la daré, dice el Señor. Pídela y yo te la voy a dar. Pero no está aquí en lo terrenal, sino que está en lo celestial, en lo espiritual, hermano. ¿Y dónde encontramos todo esto? En las Escrituras, obviamente. Siempre digo lo mismo, ¿cierto? El pastor siempre dice lo mismo, en la Biblia, lean la Biblia, en la Escritura. Ahí está todo, hermano. Ahí está todo. No le puedo decir yo, busca la sabiduría, ponte a orar y trata de buscar algo, no sé, esotérico, algo místico. No, hermano, esto no es así. Aquí en la Biblia, lo espiritual, ahí está plasmada la mente del Señor. La mente de Dios está en las Escrituras. Si tú quieres ser sabio, lee la Biblia. Si tú quieres conducirte de manera correcta, lee la Biblia, hermano. Come la Biblia. Esa es la forma de que tú puedas ser cada vez un mejor cristiano, una mejor persona. Puedas ser sabio para dirigir tu hogar, para dirigir tus finanzas, tu trabajo, para todo lo que tú emprendas, hermano. Si tú tomas el consejo de Dios, te va a ir bien. Te va a ir bien. Cuando tú le pides consejo al Señor, te irá bien, hermano. Pero debes obedecer su palabra, ¿ya? Porque Dios bendice. Dios bendice a sus hijos. Él bendice al hijo que le pide al Padre, lo bendice. Porque ¿qué padre, cierto, se va a negar a su propio hijo? Ninguno, ¿cierto? Usted como padre, yo jamás me voy a negar a mi hijo, jamás. Siempre yo voy a estar ahí para él. Imagínense el amor que tenemos nosotros, que es un amor caído, carnal, ¿cierto?, de ser humano, un amor pecador, por llamarlo de alguna forma. Imagínense el amor de Dios, que es santo, que es puro, que es incondicional, que no, es sin condiciones. ¿Cuánto más el amor de Dios, hermano, para con nosotros? Y nosotros hemos visto, ¿cierto?, la gloria de Dios en nuestra vida. Nuestros hermanos, mi hermano José, siempre cuenta su testimonio cuando estuvo sin trabajo. El hermano Franco, que no está acá con nosotros, también él, cuando anduvo buscando trabajo, no encontraba trabajo, y siempre le decíamos: no te preocupes, hermano, Dios te va a dar algo, pídele a Él, confía en Él, no te va a faltar nada, y Él va a estar ahí. Y ahora tiene un trabajo, y un buen trabajo, hermano. Mi hermano Carlos también buscando trabajo, y Dios lo bendijo con un trabajo. ¿Se fijan? Entonces, ¿a quién debemos darle la gloria? ¿Al hombre? ¿A la sabiduría humana? ¿A quién es la gloria? Para Dios. Para Dios, porque Él utiliza instrumentos, hermano. Él usa personas. Él toma los medios para bendecirte a ti. Pero la gloria jamás va a ser del hombre, sino que es de Dios. Porque Él nos entrega todas las cosas a nosotros.
Entonces, si somos sabios, vamos a responder de buena forma ante el Señor. Pero debemos buscar la sabiduría. Si vas a buscar algo, busca sabiduría. Si quieres escuchar algo, escucha sabiduría, palabra. Inclina tu corazón a la sabiduría, ruega por discernimiento. Cuando nosotros pidamos, oremos al Señor o conversemos con el Señor, pidamos discernimiento, pidamos sabiduría. Hermano, no pida cosas materiales. No pida cosas materiales, porque la Biblia es clara que dice que todas esas cosas van a ser añadidas. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios sabe, Dios conoce tus anhelos, Dios conoce qué quieres hacer tú, a qué aspiras en esta vida, en lo terrenal. ¿Ya? Porque no es malo tener bienes. Lo malo es tener amor a esos bienes. Y Dios te bendice, hermano. Pero lo primero es buscar la sabiduría, buscar a Dios, y Dios va a tener cuidado de ti y te va a bendecir, hermano. Todo lo demás viene por añadidura. Busca el discernimiento, busca la sabiduría de parte de Dios, el entendimiento. Él sigue hasta el capítulo 2 para exaltar las virtudes de la sabiduría. En el capítulo 8 de Proverbios, el capítulo entero exalta de nuevo la sabiduría, presenta la sabiduría casi como una persona. Pero de nuevo presenta el mismo énfasis, hermano, para presentar la importancia de esto, la sabiduría. Y lo resume así: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de comparar con ella. ¿Se fija? La Biblia dice que la sabiduría es mejor que todos los tesoros de la tierra, que cualquier piedra preciosa, que el oro, que la plata, que todo lo que puedas desear tú. Busca mejor sabiduría y te va a ir bien. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La palabra griega para sabiduría significa, o sea, la palabra en griego es Sofía. ¿Ha escuchado usted ese nombre, cierto? Sofía. ¿Conoce alguna Sofía? Que sea sabia o lleva el puro nombre. Eso significa en el griego Sofía, pero es con una PH, ya se pronuncia Sofía. Y esta palabra significa, es un concepto, habla de ser sabio, significa de entender las cosas, de entender un problema, poder comprender algo, de analizar algo, pensar en algo, llegar a entender algo. Y en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Como bien sabemos, debemos irnos al hebreo, ya, porque es la palabra hebrea, shakam, acá para sabiduría. Y esta palabra significa capacidad para vivir. Eso significa la palabra sabiduría en el hebreo. Entonces, si buscas sabiduría, buscas tú una capacidad para vivir. ¿Ya? Los hebreos son muy concretos en términos, hermanos, en el lenguaje, en cómo piensan. Los griegos son más bien esotéricos, místicos, algo trascendentes en sus pensamientos. Entonces hay una diferencia, ¿cierto? Bien clara ahí entre el griego y el hebreo. El hebreo, ¿cierto?, es muy concreto y dice capacitado en la vida. Aprender cómo vivir con habilidad. Con habilidad, no con viveza, ¿ya? Que eso es diferente. Muchas veces hemos escuchado por ahí, ¿cierto?, que el mundo es para los vivos. ¿Ha escuchado esa palabra? Es para los vivos, para los vivarachos. Pero acá habla de aprender cómo vivir con habilidad, con sabiduría. Ese es el punto. Si quieres buscar algo, busca el vivir con sabiduría, hábilmente, con habilidad. Y esto es aplicable, ¿cierto?, a todo el sentido de nuestra vida, como lo vimos recién, ¿cierto?, en el trabajo, en el matrimonio, en la iglesia también, ¿cierto?, en todo lugar. La sabiduría clama en las calles, y la sabiduría ruega y ruega y ruega, y no la escuchan, no la oyen. Dice: oh ingenuos, son personas que carecen de sabiduría. Estas personas, ¿cierto?, que carecen de sabiduría siempre van a ir de mal en peor. De mal en peor, hermano. Por eso la Biblia enfatiza mucho en que seamos sabios. Y también nos dice que pidan sabiduría y Dios la dará en abundancia.
Entonces, cuando no somos sabios, hermanos, es porque no estamos pidiendo lo que necesitamos. Está nuestra mente en otro lado, en otras cosas. Si hay algo que debemos o que debe apartarnos, perdón, a nosotros que estamos comprometidos con Jesucristo, debe ser que no solo estamos buscando el aprendizaje y el entendimiento de esos asuntos que se relacionan, bien digo, con nuestro universo creado, sino que estamos buscando estar capacitados en todo aspecto de la vida. Y esa capacidad viene de las Escrituras, de la palabra de Dios. Otra vez, ¿cierto? Otra vez con las Escrituras. Otra vez con la Biblia. La sabiduría personificada es Dios encarnada en Jesucristo. Y Dios encarnado en Cristo es revelado verbalmente mediante las páginas de las Escrituras. Llegamos a las Escrituras y aprendemos sabiduría. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo, hermano. Nosotros vemos a Cristo desde el comienzo de la Escritura, ¿cierto?, hasta el final. De Génesis a Apocalipsis es Cristo, el centro de todo. Entonces, si queremos ser sabios, debemos estudiar la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, los evangelios son historias contadas. Yo tengo la Biblia en audio para el que la quiera, para que la pueda escuchar. Es muy buena, buenísima. Antiguamente yo pensaba que la Biblia era un libro así como bien escondido, bien oculto, con tabús entre medio, pero no. Uno, por ejemplo, al escuchar la Biblia, ¿cierto?, hablada en un audio, te va contando una historia. Te va contando una historia y vas tú entendiendo muchas cosas también. ¿Por qué? Porque es algo que estás escuchando, es como si alguien te estuviera contando un cuento. Así mismo es, hermano. ¿Ya? Y eso sirve para enriquecer nuestro conocimiento en la Biblia. Ahora, lo otro, ¿cierto?, es estudiar la Escritura y aplicarla. ¿Ya? Que es lo que hablaba la hermana Cindy en delante. Porque no sacamos nada con llenarnos, ¿cierto?, de Biblia, conocimiento intelectual, si no se aplica eso. Es algo vano. Y así hay muchas personas, muchos teólogos, hermanos, buenísimos. Pero hay que ver la vida de ellos, ¿cierto? Cómo aplican la palabra en la vida de ellos mismos. Pero no significa que no vamos a aprender de ellos, ¿ya? No significa que un buen teólogo, una buena persona, un buen predicador que tiene buenos mensajes, ¿cierto?, podemos aprender bastante de ellos. Entonces veremos los factores más importantes de la sabiduría. Cuando tienes sabiduría, esto es lo que debes buscar. Hay muchas cosas en el área de la sabiduría. Y nos va a ayudar esto para estar capacitados en nuestra vida, hermano. En primer lugar, lo más importante en adquirir sabiduría es temer a Dios. ¿Escuchó bien? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Usted sabe lo que es un insensato, ¿cierto? Un insensato es una persona que no tiene cerebro. Esa es la palabra, lo que significa en el original. Un insensato. Es una palabra un poco fuerte porque habla también de tonto. Es una persona que es tonto o tonta. Eso habla la palabra insensato. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces el primer punto, ¿cierto?, es temer a Dios. Es lo esencial, tener temor de Dios. Es el principio controlador de la sabiduría, es el conocimiento del santo. Conocer a Dios, llegar a conocer a Dios, una relación con Dios. Y esa relación se nos ofrece por medio del Señor Jesús. ¿Ya? Relación con Dios, tener una relación con el Señor. Y eso se logra por medio de Cristo. Cuando llegamos al Evangelio, ¿cierto?, podemos tener una relación con Dios. La gente en el mundo, muchas personas dicen tener una relación con Dios, pero niegan a Cristo, no aceptan a Jesucristo, sino que van directamente a Dios, a la fuente. Cuando la Escritura es clara que dice que nadie va al Padre si no es por mí, ¿cierto? El mismo Jesús lo dijo. No hay santo, no hay virgen, no hay nada para llegar al Padre, solamente Jesús.
es la manera. Y el que reciba a Cristo, ¿cierto? Automáticamente pasa a ser un hijo de Dios. Ese es un hijo de Dios. ¿Ya? La gente en el mundo son creación de Dios. Reciben gracia común, ¿cierto? Porque el sol, la Escritura dice que el sol sale sobre justos e injustos, la lluvia cae sobre justos e injustos, ¿cierto? Entonces Dios tiene cuidado de su creación. Pero hay una gracia especial, que esa es especialmente para los hijos de Dios. Una gracia salvífica, que tiene otros beneficios con esto. ¿Ya? Cae la lluvia sobre los cristianos también y sobre los no cristianos. Pero los cristianos tienen una ventaja de que son hijos de Dios y tienen otras garantías. Entonces, después de haber conocido a Dios, debemos temer a Dios. Esto significa tener una reverencia a Dios, ser reverentes, respetarlo, hacer exactamente lo que estábamos haciendo esta mañana, ¿cierto?, con nuestra alabanza, que era adorar a Dios, adorar al Señor. Y ese es el punto, hermano, vivir con respeto hacia Dios como el santo que es Él, como el respeto que Él merece, ¿cierto?, como nuestro Padre Celestial, como soberano. Y también ese punto es esencial en nuestra vida de cómo debemos enseñarle a nuestros hijos y a todos los que podamos influenciar nosotros, ¿cierto?, el respeto al Señor, el respeto a Dios. Como decía también la hermana Cindy, por medio de nuestra forma de vivir, por medio de nuestras actitudes, por medio de cómo actúo yo, hermano, por medio de cómo actúas tú en tu diario vivir. El otro día le contaba a mi esposa que venía por el camino interior aquí desde San Francisco hacia Rancagua, y iba lo más bien ahí manejando, venía de vuelta ya, y de repente veo una persona caminando, un indigente, bien digo, iba todo chascón así, barbón, se parecía al Náufrago. No sé si vieron la película El Náufrago, ya. Y yo lo vi, lo quedé mirando y avancé. Y sabe que fue algo tan fuerte, hermano, que me tuve que devolver. Seguí y pensaba en él, pensaba. Son leceras, decía. Pues me tuve que devolver, hermano. Me devolví, conversé con él, lo eché arriba del camión. Andaba, usted sabe cómo andan esas personas. Lo eché arriba del camión, me fui le dije, ¿para dónde va? Para Granero. Y me puse a conversar con él. Y le dije, ¿usted por qué anda en estas condiciones? No, que me gusta. Me gusta andar en la calle. Y le dije, ¿para dónde va? A Granero. Ya, le dije, yo lo llevo, súbase. ¿En serio? Me dijo. Sí, pues súbase, ¿no? Así que me lo llevé a Granero, le pasé una plata para que comiera algo, feliz y contento. Pero ¿de dónde salió eso, hermano? ¿Salió de mí? No, no salió de mí. Entonces nosotros no conocemos los propósitos de Dios, hermano. De repente, ¿se acuerdan que hablábamos de cuando el Señor está en ti, que haces cosas que yo eso no lo hubiera hecho antes? Porque soy bien escrupuloso, soy bien así para mis cositas. Pero fue algo mayor, hermano. Fue algo mayor. Entonces, cuando tú sientas algo así, hermano, hazlo. Cuando sientas hacer algo así por alguna persona o por un hermano o por quien sea, hazlo, porque es el Señor que te está... recuerdan que vimos que si tú estás lleno, Señor, que si la palabra del Señor está en ti, que si Dios está en ti, haz las cosas porque son de Dios. No tienes que dudar de decir, ay, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Si tú estás lleno de la palabra del Señor, si estás lleno del Señor, hazlo. Porque es Dios que te está instando a eso. A lo mejor el hombre no comía hace rato, a lo mejor tenía mucha hambre, yo no lo sé, hermano. Y le preguntaba yo cómo vivía, ¿no? Dijo, de repente ando por ahí, pido trabajo y no me dan, pues dijo, entonces me pongo a machetear, pido plata. Y así como. Entonces todas esas cosas, hermano, nos enseñan a nosotros de que Dios, ¿cierto? Dios es el que opera de repente en las personas. A veces Dios te hace bendecir a una persona independiente de la situación económica de la persona o como esté, Dios te dice que lo bendigas. Pero algo que tú no lo comprendes. Pero solamente debes actuar, hermano. Y ahí también aplica la sabiduría. En cómo tú también usas la sabiduría en ese aspecto. Entonces,
Nosotros el día de hoy, hermano, vivimos en un clima en el que Dios es absolutamente rechazado. Ya eso está, creo que de más decirlo, porque cuando uno quiere hablar de Dios, nadie quiere a Dios, nadie. No me hables de Dios, no, yo no. Si yo ya fui a la iglesia una vez y no me gustó. Yo ya estuve en la iglesia y no, eso no es para mí. La gente rechaza a Dios, pero sí le gustan sus favores, ¿cierto? Y cuando están en problemas, ahí claman a Dios, a Diosito, ¿cierto? Ay, Diosito, Diosito. Pero lo rechazan, no lo quieren a Él. En la universidad, hermano, ahí donde forman a los grandes ateos, en las universidades, en los colegios también. En la enseñanza media, ¿cierto? Ahí ya empiezan a formarlos para ir a la universidad y empiezan a formar a estas personas que ya no les importa Dios. Dios, ¿cierto? Dicen, Dios está muerto. Por eso es importante, hermano, la educación en el hogar. Y la sabiduría que nosotros podamos darle a nuestros hijos en el hogar, por medio de la palabra, inculcando ciertos valores, buenas costumbres, una moral correcta, y no dejando que los colegios, ¿cierto?, formen a nuestros hijos. Porque bien sabemos que en el colegio y la vida en general es una carrera, hermano, es una competencia. En el colegio el que memoriza mejor las cosas, ¿cierto?, es el que mejor nota se saca. No es porque sea mejor, sino porque tiene mejor memoria. Nada más que por eso. Pero hay muchos que son hábiles en otras cosas, que no necesitan estudiar, ¿cierto?, para ejercer esa habilidad que tienen, que es algo natural, con lo que Dios los ha dotado. Pero los colegios forman, ¿cierto?, competidores. Siempre es una competencia, quién es el mejor, quién se saca mejor en nota, quién llega más alto. Todos buscando el día de hoy ser ingenieros, ¿cierto? Lo que más que la ingeniería. ¿Para qué? Para tener un buen estilo de vida, un buen pasar. No está mal, hermano, no está mal, ¿ya? Pero sí debemos potenciar a nuestros hijos a que busquen sabiduría y se enfoquen en Dios para poder llevar a cabo su vida. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren, cierto, estudiar a lo mejor? O si no quieren estudiar o quieren solamente una carrera técnica o un oficio. O un oficio, hermano. Entonces nuestra tarea, hermano, es enseñarle a nuestros hijos, influenciarlos también. Entonces todas estas personas no quieren tener nada que ver con Dios, no quieren a Dios en la creación, no quieren a Dios en la moralidad, no quieren a Dios en ningún punto de su mundo. Por lo tanto, no le temen, no tienen asombro de Él, no tienen respeto de Él tampoco. Por lo tanto, ellos no tienen sabiduría, no respetan a Dios. Se sumergen ellos y todos los que les siguen en su sociedad en el abismo de la confusión y la tragedia. Eso es lo que vemos hoy en día, hermano. Una sociedad que no busca a Dios, una sociedad ideológicamente influenciada, ¿cierto?, por muchos grupos minoristas, por decirlo de alguna forma, minoristas, porque no es la mayoría, hermano, ¿ya? Son grupos minoristas impulsados por los medios de comunicación, pero son pequeños grupos, hermano, que quieren dominar esta sociedad. Y lamentablemente lo están consiguiendo, de alguna u otra forma están consiguiendo, hermano, que esto pase. Deberíamos orar para que esto se detenga, para que Dios detenga todo lo que está pasando sobre matrimonios homosexuales, legalización del aborto. ¿Deberíamos orar para que Dios detenga esto? ¿O deberíamos orar en otra dirección? Porque la Escritura dice que todo esto debe acontecer, ¿cierto? Todo esto debe pasar, hermano, todo. Se está formando, ¿cierto?, una sociedad anti-Dios, ¿ya? Una sociedad ateísta, donde el final, ¿cierto?, será la llegada del anticristo, que traerá paz y seguridad. Entonces todo esto debe pasar, hermano. Nosotros debemos orar al Señor y pedirle que nos dé sabiduría, inteligencia para poder vivir en estos tiempos. Ya, eso es lo que debemos pedirle al Señor. Que seamos hombres y mujeres sabios para vivir en esta sociedad. Y asimismo nosotros inculcar a nuestros hijos, porque imagínense, hermano, cómo estamos ahora, cómo vamos a estar en 10 años más, cuando mi hijo, el Reinaldo, tenga 20 y tantos años.
¿cómo vamos a estar, hermano? O sea, ¿qué mundo les va a quedar a nuestros hijos? Eso es lo que nosotros debemos pensar, por eso debemos formar a nuestros hijos, formarlos bien. Porque esto va de mal en peor. Entonces debemos enseñarle a ellos a respetar a Dios, a temer a Dios, y las iglesias también, hermano, a estar asombrados de Dios, a adorar a Dios, a respetar su palabra, la cual cierto es revelada en las Escrituras y en el mismo Jesucristo, como Él anduvo en esta tierra. En el Salmo 138:2 dice: Dios ha exaltado su palabra tan alto como su propio nombre. Así es la palabra del Señor, hermano. Tan exaltada como el propio nombre del Señor. Por eso debemos reverenciar la palabra de Dios. No es cualquier cosa, hermano. No es un libro antiguo, no son palabras antiguas, no son cuentos, como muchos dicen, sino que es la palabra de Dios revelada, la mente de Dios revelada, hermano, plasmada en un libro que nosotros debemos, cierto, aplicar a nuestra vida. Entonces no podemos respetar a Dios sin respetar su palabra. Y eso significa obedecer la palabra de Dios, conocerla, amarla, seguirla, respetar su ley, respetar su poder, su autoridad. Respetar también el derecho de disciplina que tiene esta misma, el derecho de juzgar. La misericordia también que encontramos en ella, la gracia, la ternura y la bondad de Dios también por medio de las Escrituras. Entonces debemos respetar, hermano, todo lo que es verdad acerca de Dios. Debemos adorar también, dice Juan 4, en espíritu y en verdad, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere hoy en día, adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu significa con emoción y con corazón, pero también en verdad. Debemos adorar a Dios como Dios realmente es. Cuando tú temes a Dios, también temes al pecado. El pecado es temido cuando tememos a Dios. Si no temes al pecado es porque no temes a Dios. Una persona santa es una persona que odia el pecado y teme a Dios. Una persona que tolera el pecado es una persona que no respeta a Dios. Cuando toleramos el pecado, hermano, no estamos respetando al Señor. Estamos siendo sin respetos ante Él. Y es esa la influencia controladora de tu vida, hermano. La manera en que tú ves a Dios en lo más importante. Cómo lo ves en tu mente. En la realidad controladora de tu mente. ¿Cómo ves a Dios? Si tienes respeto para con Él. Cuando temes a Dios, cuando respetas a Dios, no te vas a meter con tanta facilidad en el pecado. ¿Ya? Porque sabemos que el pecado deshonra a Dios, ¿cierto? Sabemos que el pecado, Cristo tomó el pecado del mundo, ¿cierto? Y lo llevó a la cruz. Entonces Dios odia el pecado, hermano. Él odia el pecado. Y cuando nosotros pecamos, pasamos directamente a la oscuridad, a la sombra. Y hasta que tú no te arrepientas, recién, ¿cierto?, pasas nuevamente a tener luz y comunión con el Señor. Entonces debemos alimentarnos, hermano, de la palabra, temer a Dios para no caer con facilidad en el pecado. Porque si tememos a Dios, sabremos que eso deshonra, que el pecado deshonra a Dios. Y lo vas a respetar tanto que no vas a querer pecar, no vas a querer caer en el pecado. Si crees en la soberanía de Dios, esto es en lo que Él gobierna, que Él gobierna todo el universo y cumple todos sus propósitos y está en control de todo. No vas a dudar y temer cuando tu pequeño mundo comience a verse como si las cosas salen mal. La manera en la que ves a Dios es la influencia más controladora en tu existencia entera, en cómo tú ves a Dios, hermano. Ya en el problema, en la dificultad, cuando ves que tu mundo se te viene encima, y ahí vemos, ¿cierto?, si realmente tememos a Dios también, porque ahí estará la confianza, ¿cierto?, que nosotros tenemos para con Dios.
en el problema, en la dificultad, en la enfermedad, en cómo afrontamos, ¿cierto?, todo aquello. Temer al Señor prolonga la vida, según Proverbios 10:27. Temer al Señor es más útil que la riqueza. En el 15:16, temer al Señor trae vida abundante. Temer al Señor mantiene a uno alejado del pecado, el temor de Jehová. Y eso resulta en riqueza, en honra. Proverbios 22 dice, temer a Dios produce humildad. Y él dice eso a lo largo de Proverbios. Entonces en este libro, hermanos, ¿cierto?, vamos a encontrar mucha sabiduría. ¿Y qué es lo que debe hacer usted? Lea Proverbios. Lea Proverbios, lea la Biblia. Para encontrar sabiduría, para encontrar temor. Temer a Dios produce humildad, dice también en Proverbios. O sea, si vemos a una persona humilde, es una persona que teme al Señor. Es una persona que no se va a meter en problemas tan fácilmente. Aquellos que temen a Dios duermen satisfechos y no son tocados por el mal. Dice el capítulo 19, aquellos que temen a Dios tienen confianza. ¿Usted tiene confianza en el Señor? ¿O duda de repente? Duda cuando, como leemos acá, ¿cierto?, el pequeño mundo se nos viene encima y queremos estar ahogándonos o estar en problemas a punto de morir. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? El que teme a Dios duerme satisfecho, tranquilo. En paz me acostaré y asimismo, ¿qué más dice? Dormiré. ¿Por qué? Porque el Señor me hace vivir confiado. Aquellos que temen a Dios tienen confianza también. Aquellos que temen a Dios serán honrados y reconocidos. Y aquellos que temen a Dios tendrán oraciones también respondidas. Todo está en el temor, hermano, al Señor. En el temor a Dios. Entonces esta es la lección más importante, hermano. Teme a Dios, conócelo, ámalo, respétalo, hónralo. Ese es el principio de todo. El segundo componente esencial al buscar la sabiduría es guardar tu mente. Guardar tu mente. Buscar el honrar a Dios, honrarlo en todo momento. Ese es el lado positivo. El lado negativo es evitar que otras cosas contaminen tu mente. Este también es un tema muy importante en el libro de Proverbios, capítulo 3. Por ejemplo, dice en el verso 1, hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley. Y esa es la palabra, ¿cierto? La palabra de Dios. Cuando habla de la ley, habla de la palabra del Señor. Después continúa y dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Se fijan? ¿Dónde encuentra usted? Mire, largura de días. ¿Quién quiere vivir hartos años? Yo quiero vivir hartos años. ¿Sí? Bien viejito también. ¿Ya? Todos queremos, bueno, no todos, algunos ya no quieren vivir o quieren irse con el Señor. Pablo lo decía, ¿cierto? Yo prefiero irme con el Señor, decía Pablo. Prefiero irme con Él, pero por amor a mis hermanos me quedo. Pero yo quiero vivir hartos años. Largura de días y años de vida y paz. ¿Quién quiere vivir en paz? Todos, ¿cierto? Todo el mundo quiere vivir en paz. Entonces para esto dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Y dónde encontramos esto? No te olvides de mi ley. En la Biblia, lee tu Biblia, que tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, léela y guarda la palabra en tu corazón para que la puedas aplicar. Y ahí tú tendrás largura de días en tu vida y tendrás paz. La paz aumentará en tu vida. No es tan difícil, ¿cierto? ¿O sí? ¿Está complicada la cosa? Aquí no se ve tan difícil. Pero en esta carne de pecado que tenemos, hermanos, se nos complica todo. Claro, la palabra nos dice, hazlo, guarda mi ley.
escudriña, guarda mi mandamiento, aplica la palabra, aplica mi consejo. Pero la carne siempre va a estar ahí oponiéndose a todo esto, siempre. Pablo habla sobre esto, ¿cierto? Sobre la carne y sobre el espíritu, cómo se oponen entre sí, cómo hay una batalla campal, hermano, cuando está el pecado, ¿cierto? Cuando está el hacer el bien o el hacer el mal. Cómo hay una batalla entre esos dos bandos. Entonces aferrémonos, hermanos, a la verdad. Tu palabra es la verdad. No dejen que nada robe la verdad, no dejen que nadie contamine sus mentes. Toma la verdad, átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Corazón en el hebreo significa mente, ¿ya? Corazón significa mente. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento dice, ¿cuál es su pensamiento? Es su corazón, tal es. ¿Ya? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Pensamos a lo mejor que en nuestra mente, no en nuestro corazón. Corazón se refiere a la mente, guarda tu mente, escribe la verdad en tu corazón, átala a tu cuello, no dejes que se vaya. En el capítulo 4, verso 23 dice, sobre todas cosas guardadas, guarda ¿qué cosa? Tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Literalmente, de nuevo, tu mente. Debemos guardar nuestra mente, hermano. Porque de él fluyen las fuentes, ¿cierto?, de vida, nuestros pensamientos. Cuando guardamos nuestra mente, van a salir cosas buenas de nosotros. Alimentar nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón con sabiduría, con la palabra del Señor, con lo que nos conviene. Entonces, para el hebreo, el corazón tenía que ver con la mente. Y cuando hablamos del corazón, no estamos hablando de las emociones. Pero en la Biblia, cuando están hablando de las emociones, normalmente no se refiere al corazón, lo cual nos puede parecer algo extraño de que no se hable del corazón, ¿cierto? Y se refiere a las entrañas. En cierta manera es el estómago, porque cuando sientes algo con mucha, mucha fuerza, ¿lo sientes a dónde? Ay, siento mariposa. ¿Has escuchado eso? Siento mariposa en el estómago. O cuando le da un susto, me dolió hasta la guata, dice. Se refiere a las entrañas, hermano. La ansiedad también se siente ahí, el temor se siente en las entrañas. Y eso es lo que estaban expresando, pero el corazón era sinónimo de la mente en donde piensas, de donde salen, ¿cierto? Donde la Biblia habla de la lámpara, ¿cierto? De los ojos, de qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que recibimos y se almacena en nuestra mente. Entonces lo que estamos viendo, ¿cierto?, es lo que se va a almacenar en nuestra mente, lo que va a estar en nuestra mente. Por eso debemos tener cuidado en qué miramos, en qué vemos, en qué escuchamos, ¿cierto? En qué es lo que escuchan nuestros oídos, en qué es lo que habla nuestra boca, qué es lo que ven nuestros ojitos. Como dice la alabanza, ¿cierto? Cuidadito lo que miran tus ojitos. Entonces Proverbios 4:23 está diciendo, guarda tu mente porque de él mana la vida. Guarda tu mente, tu conducta, de allí mana la vida. Todo en tu vida, la manera en la que piensas, determina cómo vives. Cuida lo que metes en tu mente. Cuida lo que ves cuando ves una película. Cuida lo que lees. Cuida lo que expones a tu mente. Cuidado con aquello que exponemos, ¿cierto? O que miramos y queda almacenado en nuestra mente. Cuidado también con las ideologías, las especulaciones falsas que son la fortaleza, lo que habla 2 Corintios 10, que hombres impíos construyen para capturar a un mundo apartado de Dios. Cuidado con las herejías que condenan, esas mentiras engañosas que vienen de mentirosos hipócritas. Y Pablo los llama así, ¿cierto? Cuando habla de que están infectados de doctrinas de demonios. Entonces debemos tener cuidado con eso, hermano, también. Cuando nosotros escuchamos prédicas, mensajes, muchas veces hay mensajes escondidos en las predicaciones. Debemos tener cuidado a quien escuchamos, ¿cierto?
Hay muchos predicadores que tienen mucha ideología humana, muchos que están de acuerdo, ¿cierto?, con el matrimonio homosexual, muchos que están de acuerdo con el aborto, pastores, hermanos, líderes religiosos. Entonces nosotros debemos tener cuidado con eso. Y todo lo que enseñan ellos, ¿cierto?, si están de acuerdo con eso, son doctrinas de demonios, que lo dice Pablo. Entonces debemos tener cuidado con esto, hermano, en qué metemos a nuestra mente, porque eso controlará y saldrá a flote, ¿cierto?, con nuestras actitudes. En el libro de Proverbios el escritor habla de ingenuos, personas ingenuas, y en el lenguaje hebreo dice o simples, simples dice. Esta palabra o simples habla en el hebreo de una puerta abierta, o sea, de una persona que recibe todo lo que le enseñan, todo, todo, todo. Sea bueno, sea malo, ingenuo, ¿cierto? Lo recibe y lo cree. Esa no es una persona sabia. Tenemos, ¿cierto?, una vara para medir, ¿cierto?, la verdad y la mentira, que son las escrituras. Esa es nuestra fuente de conducta, ¿cierto?, de moral, de buenas costumbres, es la escritura. Entonces ahí debemos nosotros apoyarnos en qué es lo verdadero y en qué es lo falso. Cuando tú quieres opinar sobre algo, ve primero qué piensa la Biblia con respecto al tema, ¿ya? Y después nosotros debemos opinar. No opinar con nuestro corazón, con nuestra mente, con lo que yo pienso, porque eso no sirve, hermano. No sirve. Debemos tener como guía la palabra del Señor y no ser, como dice acá Proverbios en el capítulo 1, o simples, que todo lo que escuchamos, ¿cierto?, lo creemos. No, debemos ser sabios, escudriñar. Entonces es una gran manera, esta puerta abierta, ¿cierto?, cuando habla de simples, es una manera de ver la mente de alguien. Y así como los hebreos veían la mente, ellos dijeron un ingenuo, un simple, un necio. Era una persona que tenía la puerta abierta de su mente todo el tiempo. Todo entraba y todo salía, ¿cierto? Entraba y también sueltos de lengua. Todo lo hablaban, todo lo decían. Es la incapacidad de discriminar, era la incapacidad de protegerse a sí mismo, de dejar afuera algunas cosas y guardar algunas cosas adentro, ¿cierto? El colador, como le llamamos nosotros. Porque a lo mejor yo aquí he dicho muchas palabras, ¿cierto? A lo mejor usted no está de acuerdo en alguna. Pero si no está de acuerdo, ¿dónde debe irse usted? ¿A qué fuente? A la Biblia. A ver, el pastor dijo eso, yo no estoy de acuerdo con él. Voy a buscarlo en la Biblia y para el otro servicio yo le voy a decir, pastor, usted se equivocó. Mire, la Biblia dice lo contrario de lo que dijo usted. ¿Está bien o no? Sí, pues. Entonces yo como simple mortal me puedo equivocar, hermano. Y usted me va a corregir con la Biblia. No con su pensamiento, no con lo que usted cree. ¿Ya? Hay personas que dicen ser agnósticos. ¿Ha escuchado esa palabra? Agnóstico.